Documentales Universales Sin Límites presenta 5 soluciones para prevenir una plaga de ratones en el hogar. Antes de empezar, te invitamos a suscribirte a tu canal y a activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos nuestros útiles consejos. Bienvenidos a un nuevo video en tu canal, Documentales Universales Sin Límites. Existen diversas formas para combatir la plaga de ratones, como una higiene reforzada, disponer de un gato en casa, trampas de pegamento o las clásicas como un cebo como el queso. Existen varios tipos de soluciones para enfrentarnos con cualquier plaga de ratones y a continuación en Documentales Universales Sin Límites te mostraremos algunas de las más efectivas y los remedios que pueden aplicarse para evitar una plaga de ratones en el hogar. Solo míralo completo y danos tu visto bueno apretando el botón de me gusta por todos nuestros esfuerzos. Cuando nuestras viviendas están siendo invadidas por ratones, se pierde la tranquilidad en el hogar. Estos roedores empiezan a colonizar nuestra vivienda, reproduciéndose tan rápido que perdemos el control. Y lo primero que pensamos es en la posibilidad de usar un gato contra los ratones. Mucha gente se pregunta si tener un gato en casa ayuda a combatir la plaga de ratas y ratones. No te muevas de tu canal y mira este video completo porque de inmediato te diremos las ventajas de utilizar un gato para desalojar los ratones y por qué resulta tan peligroso para nuestra salud el uso de esta estrategia. Los gatos salvajes en su hábitat natural son excelentes cazadores que pueden alimentarse de toda clase de animales. Nuestros felinos domésticos heredaron el instinto de sus parientes salvajes, el lince, el puma, el guepardo, entre otros, y lo demuestran en sus comportamientos. Por ello, podemos observar que se muestran muy atentos al movimiento de pequeños insectos, lagartos o al vuelo de los pájaros. No obstante, el proceso de domesticación cambió radicalmente los hábitos de estos felinos. En primer lugar, un gato hogareño no necesita cazar para obtener alimento y sobrevivir, por lo cual realizan una rutina distinta. En segundo lugar, para muchos de nuestros pequeños felinos, los momentos de cacería representan un juego divertido, pero algunos pueden no tener mucho interés por esta actividad. No podemos esperar que un menino adaptado a una rutina hogareña se convierta de repente en un cazador experto de ratones. Recordemos que la mayoría de los gatos domésticos jamás tuvo contacto con una presa y mucho menos pudo encontrar un ambiente favorable para desarrollar sus habilidades de cacería. Además, utilizar un gato contra los ratones puede resultar peligroso para la salud del animal y de tus familiares, porque las ratas pueden cargar numerosos agentes patógenos en su organismo. Al consumir la carne o tener contacto con la sangre del animal contaminado, nuestro menino se expone a una serie de enfermedades, incluso algunas que pueden ser transmitidas a los seres humanos, como la toxoplasmosis. Entonces, ¿cómo alejar las plagas de ratones de nuestro hogar? La segunda idea que nos surge en este momento es utilizar veneno para eliminar las ratas. Cuando tenemos niños o mascotas en casa, sabemos que el uso de venenos y ciertos pesticidas representan un grave riesgo. Nuestros pequeños pueden ingerir sin querer estos productos, de tal forma que ponen en riesgo su salud. Y accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier hogar, e incluso cuando estamos presentes, por lo que no es una buena idea apoyarnos por completo en este método. Como hemos visto, no siempre es efectivo o seguro emplear un gato en contra de los ratones. Asimismo, resulta peligroso el uso del veneno. Por ello, a continuación, te diremos algunos remedios caseros muy fáciles y económicos, seguros y eficaces para prevenir la aparición de una plaga de ratones en el hogar. Número 1. Dispositivos antiplagas con infrasonido. Ya existen diversos dispositivos infrasonidos que son eficaces en el combate de plagas de ratones, mosquitos, arañas, cucarachas, etc. Se destacan por su fácil uso y manutención. Solo es necesario enchufarlos para que empiecen su emisión de infrasonido. Otra notable ventaja de este método es la seguridad que ofrece a la familia. Sin embargo, si tu mascota presenta cualquier cambio de comportamiento frente al dispositivo, recomendamos desenchufarlo y consultar a tu veterinario. Número 2. Las clásicas trampas para atrapar ratones. Seguramente todos conocemos aquellas clásicas trampas para ratones en las cuales ponemos un pequeño trozo de queso para atraer a los roedores. Aunque estén pasadas de moda, después de la invención de los venenos son más seguras que estos y pueden resultar muy eficientes.
El inconveniente de este método es que requiere nuestra intervención para sacar al animal atrapado y limpiar la trampa, algo que suele resultar poco atractivo para la mayoría de las personas. En lugar de utilizar un gato en contra de los ratones o tener que limpiar las trampas, también hay soluciones caseras, económicas y simples de aplicar. Son medidas preventivas, eficientes y seguras para alejar a las ratas de nuestras casas. Número 3. Higiene reforzada. Los ratones son atraídos por los restos de alimentos y de materia orgánicas, como la madera o el papel. Por ello, el primer método casero para eliminar a ratas y ratones del hogar es reforzar los hábitos de higiene, además de evitar la acumulación de vegetación, leña, madera o escombros alrededor de la casa. Número 4. Aceite de menta. El aroma de la menta es uno de los mejores repelentes naturales para alejar a ratones y arañas. Por ello, pulverizar diariamente nuestro hogar con aceite de menta ayuda a evitar la entrada de estos visitantes indeseables. Debemos recordar rociar principalmente las ventanas y puertas que dan directamente al exterior. Es muy importante señalar que aunque los ratones poseen un olfato muy bueno en su juventud, cuando están muy viejos pierden esta cualidad, por lo que no percibirán los olores y este remedio no funcionará. Número 5. Usar bicarbonato de sodio. El quinto método para eliminar los ratones será el bicarbonato de sodio. Este ingrediente es mortal para las ratas y resulta inocuo para el ser humano y nuestras mascotas. Por esta razón, es un veneno natural muy recomendable cuando no queremos usar medios químicos. La preparación es muy sencilla. Necesitarás una taza de harina de maíz, una taza de azúcar o chocolate en polvo, una taza de bicarbonato de sodio. Una vez que tengas los ingredientes, solo tienes que mezclarlos bien y poner el veneno en un lugar en el que hayas visto excrementos de rata, pues de seguro volverán a pasar por allí. Una vez que lo hayan consumido, no tardarán mucho en morir. El bicarbonato produce gases que las ratas no pueden expulsar y las llevan a la muerte. Es muy importante que conozcas que si tienes tu casa llena de basura, desperdicios, cajas y otros objetos desordenados y la limpieza no es buena, estos serán los principales atrayentes de los ratones. Y no importa la cantidad de métodos que uses, siempre otros roedores vendrán a invadir su bello hogar. Si te fue de ayuda esta receta y tus amistades tienen el mismo problema, comparte en tus redes sociales. Si te gustaron estos consejos, no esperes más, aprieta el botón de me gusta. Aquí te dejamos 2 videos muy interesantes para que los veas. Solo haz clic en el de la derecha o el de la izquierda. Muchas gracias por verlo. Soy Fabiola Rodríguez y nos vemos en el próximo video.